queremos agradecerle al doctor Andrés Gil Domínguez la gentileza de prestarse a esta entrevista o a esta reunión de la Cátedra B de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Tucumán. Él es un prestigioso jurista del derecho constitucional de la Argentina, es docente en la UBA, es docente en la Universidad de La Pampa, es doctor y postdoc en la UBA y en otras universidades, entre ellas la de Salamanca. Así que tiene un recorrido, es autor de muchos libros, por supuesto, y tiene un vasto recorrido en la materia de derecho constitucional, y es presidente del Instituto, o director, perdón, del Instituto Vidal Campo de la UBA, de Derecho Constitucional, y hoy integra el Consejo Consultivo para la Reforma de la Justicia y del Ministerio Público, que es un consejo consultivo formado por el Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de elevar un proyecto de reforma de la. Bueno, es una breve presentación a los efectos que nuestros alumnos, que seguramente te conocen por los pantallazos de cuál es tu actividad cotidiana. Los chicos que están diferenciar el control de constitucionalidad con el control de convencionalidad. ¿Cuál sería la diferencia conceptual entre ambos? Primero, previamente hay que hacer una aclaración conceptual, que hay que distinguir entre el control de convencionalidad externo y el control de convencionalidad interno. El control de convencionalidad externo es aquel que desarrollan los órganos que tienen como función aplicar e interpretar a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y que tiene distintas manifestaciones normativas. Puede ser una sentencia, puede ser un informe particular, puede ser una observación general, una opinión consultiva, puede ser un informe por país. Eso es el control de convencionalidad externo. El control de convencionalidad interno es aquel que hacen los jueces y juezas internos sobre la base de aplicar los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional originaria y derivada, aquellos que nuestra Constitución habilita a que compartan con ella la supremacía, y tiene determinadas características que se han ido construyendo a la luz del desarrollo que ha hecho especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las características de este control de convencionalidad. Y por otro lado está el control de constitucionalidad, que también titularizan todos los jueces y juezas argentinas y argentinos, que toman como base para hacerlo el texto de la Constitución y las interpretaciones realizadas por la Corte Suprema de esas fuentes distintas. Entonces tiene que haber una sincronía entre ambos, una sincronía funcional o estructural entre ambos controles para que tenga una cierta lógica. Esto es, si el control de convencionalidad interno es de oficio, el control de constitucionalidad también tiene que ser de oficio. Si el control de convencionalidad permite, en términos de derecho y en pos de las reparaciones, efectos ex tunc, también el control de constitucionalidad tiene que tener el mismo efecto. Por eso tiene que funcionar de manera sincrónica. Y tiene sus pros y sus contras. Sus pros es cuando ambos controles coinciden en una decisión, frente a un caso concreto, hay una reafirmación de la legitimidad argumental de esa decisión. Porque si un juez o jueza toma una decisión y en esa decisión coincide la normatividad y la interpretación de ambas fuentes, aplicado al caso concreto, estamos en una situación óptima. El problema es cuando ambas fuentes no coinciden. Y entonces ahí tenemos que resolver cuál de estas dos fuentes
va a prevalecer respecto de la otra en la resolución del caso. Y para esos efectos, desde mi perspectiva, que es un tema muy discutido, pero desde mi perspectiva, se tiene que aplicar el principio pro persona. Cuando el control de convencionalidad interno me arroja un resultado y el control de constitucionalidad me arroja otro y son resultados colisionantes, va a prevalecer aquella fuente que mayor cobertura o mayor tutela depare al derecho más débil de los derechos que están en juego. Pero de esa manera funciona el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno. Lo que sucede en el control de convencionalidad es que según la construcción de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en el caso convencionalidad interno, no solamente los órganos del Estado están obligados a desarrollar un control de convencionalidad en sede legislativa cuando el Poder Ejecutivo administra. Con lo cual, se abre en el ámbito especialmente el procedimiento administrativo la posibilidad de un control de convencionalidad conforme a la convencionalidad. Esto es, obviamente que el Poder Ejecutivo o la Administración Pública no tienen la facultad de declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de una ley como lo hace un juez, pero sí lo que pueden hacer son interpretaciones conformes. Es decir, yo aplico esta ley en sede administrativa conforme a el mandato de los tratados y el mandato de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de los informes particulares, de los informes por país. Con lo cual, una norma la puede, sin invalidarla, la puede reinterpretar para hacer efectivo lo que es el efecto útil de los derechos humanos, en un caso concreto de sede administrativa. Por eso, el control de convencionalidad interno genera en un Estado movimientos desde el punto de vista doctrinario, el punto de vista de aplicación efectiva, que no genera el control de constitucionalidad que está más determinado y circunscripto pura y exclusivamente a lo que es el Poder Judicial, a los jueces y a las juezas que lo aplican. Estás muteado, Pablo. Sí, disculpa. Le hago una preguntita. Sí, Pablito, Sí. permíteme que siga en esta línea y ya abro un poquito el juego. Dado que nosotros tenemos un control de constitucionalidad difuso, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión sobre ese mecanismo de control de constitucionalidad que tenemos, que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma? Y además la pregunta es, ¿qué rol, y si te parecen importantes, los tribunales constitucionales, teniendo en cuenta básicamente la experiencia latinoamericana? A mí me parece que el control de constitucionalidad difuso, junto con el de convencionalidad interna difuso, es el que da hoy más respuestas más racionales, eficaces y particularistas en términos de satisfacción de los derechos. Yo solamente pienso que en la República Argentina, gracias al control de constitucionalidad y también de un control de convencionalidad interno difuso, tenemos hoy ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, la mal llamada ley de muerte digna, porque la muerte no es ni digna ni indigna, ontológicamente es, lo que es digno o indigno en la vida, ley de técnicas de reproducción humana asistida, tenemos ya sentada jurisprudencia en lo que es inscripción registral igualitaria de copaternidad por gestación por sustitución, tenemos la inscripción de gestación por sustitución de matrimonios heterosexuales o de singles, hombres y mujeres heterosexuales, homosexuales, y todo esto es por el control difuso. El control difuso fue aquel que impulsó que posteriormente se sancionaran leyes. Entonces estamos hablando que gracias al control difuso en nuestro país se han definido en términos de expansión de derechos temas tales como el amor, la descendencia, la finitud y la identidad.
si esos temas no son importantes ontológicamente en lo que es el ser, y esto ha sido definido por el por el funcionamiento del control de constitucionalidad y convencionalidad difuso. En términos de qué pienso de los tribunales constitucionales, primero que son modelos que van pegados al parlamentarismo y van pegados también a estados que no tienen sistemas federales, salvo Alemania, que es la excepción en todo. Entonces el control de constitucionalidad difuso va pegado a otros modelos. Me parece que no tiene la misma eficacia, no tiene la misma respuesta inmediata y no tiene la misma racionalidad que el control difuso en términos de satisfacción de derechos, pero me parece que el aporte que uno puede tomar del control concentrado es ir a un modelo dual o paralelo, que para mí es el modelo más racional de jurisdicción constitucional, que está previsto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Constitución de la provincia de Santiago del Estero y la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, en donde un tribunal superior, y podría ser la Corte Suprema de Justicia en competencia originaria, aparte de ser el último tribunal en términos del control difuso, se transforma en un tribunal constitucional a los efectos de resolver acciones declarativas de inconstitucionalidad que cuestionen leyes. Y si resuelve en abstracto, donde no hay un caso concreto, donde la antinomia es en abstracto y donde lo que se intenta establecer o resolver es una colisión en abstracto entre una ley y la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. Y si se declara inconstitucional, inconvencional, hay un reenvío al Congreso para que el Congreso o la legislatura, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, las legislaturas provinciales, insistan con la ley o acepten la declaración erga omnes, derogatoria y expulsatoria. Son acciones populares, sin medida cautelar, y entonces permiten una retroalimentación en el sistema, de forma tal que si uno tiene un caso concreto y necesita una respuesta inmediata de la jurisdicción, tiene el control difuso, y si la discusión es más de tono político o abstracto, también tiene una respuesta jurisdiccional. Me parece que es el sistema hoy por hoy más racional y es de todos, y es un sistema de exportación. Ahora, transformar el difuso en un control concentrado pleno en nuestro país sería para mí un retroceso para los derechos injustificados. Pablito, ¿Pablo? Bueno, sí, digo yo. Bueno, creo que los alumnos no les cuesta mucho comprender una dimensión del control de convencionalidad que es lineal, que es cuando una norma local se enfrenta abiertamente a un principio, a un estándar, a una norma del sistema interamericano o del sistema universal de derechos humanos. Pero hay situaciones en donde el control de convencionalidad tiene dimensiones distintas, más complejas, y me quedo con un comentario de un artículo a un fallo que hizo usted en el caso Castillo contra la provincia de Salta, vinculada a cómo una norma que puede ser neutra, si tiene un impacto en un contexto social concreto, puede lesionar, a pesar de su neutralidad, la igualdad real. Y cómo en esos casos el control de convencionalidad y constitucionalidad tiene que adquirir otros revetes, otras dimensiones, y me gustaría que nos desarrolle un poquito esa mirada. Es que el control de convencionalidad interna y el control de constitucionalidad, ambos en la modalidad de difuso, lo que tienen de muy positivo es que esbozan una plasticidad que permite dar respuestas a situaciones particulares según los contextos de aplicación culturales en donde empiece a operar. Por eso es tan importante, porque tiene esa plasticidad de adaptación para entender que la Constitución no es unívoca, sino que la Constitución va dando respuestas según cómo sea motivada en términos de vigencia de los derechos por las circunstancias del caso y por el contexto en donde se aplica. Entonces, desde ese punto de vista, adquiere una característica de garantía y de protección de los derechos que otros sistemas no adquieren. El problema del sistema difuso
es que muchas veces está basado en una ficción no consciente que lo hace nocivo. Es decir, que el mundo está lleno de ficciones. Nuestra vida está llena de ficciones con gestos vacíos, la literatura está llena de ficciones y el derecho está llena de ficciones para funcionar. Pero las ficciones, cuando son conscientes, son bienvenidas porque nos permiten desarrollar determinados engranajes: la convivencia, la imaginación o la puesta en funcionamiento de ciertas instituciones. El problema de las ficciones son cuando no son conscientes, cuando las aplicamos, pero creemos que son reales. Y lo que sucede con el control de constitucionalidad y convencionalidad interno difuso es que es una ficción que no es consciente, porque nosotros presuponemos que todos los jueces y las juezas están capacitados, aparte de tener la materia específica de su competencia, a ejercer este control. Y sabemos que esto es una ficción, porque las escuelas judiciales no funcionan bien, porque los jueces y juezas no tienen una formación homogénea en control de constitucionalidad y convencionalidad, y porque muchos jueces y juezas que son excelentes en esta materia, quizás lo sean por su talento natural o porque o se han perfeccionado a su manera o por su camino, no porque exista una política judicial de capacitación. Entonces ahí comienzan los problemas. Cuando existe una ficción no consciente, porque ahí es cuando al no funciona el sistema, creemos que todo el sistema está mal o que todo el control de constitucionalidad difuso debe ser revisado. ¿Alguien tiene, María, vos preguntas? Yo quisiera hacer dos preguntas. La primera es necesaria la introducción en los nuevos códigos procesales, porque hay toda una reforma procesal civil y penal, que se incluya la obligación del control de constitucionalidad y convencionalidad por parte de los jueces? Esa es una. Y la segunda es, ha sido mi profesor en un posgrado que hice en el 2010, y justo ese día salía la ley de matrimonio igualitario. Era el debate todavía, y en ese momento nos enseñó la ponderación de los derechos. Ya pasaron más de 10 años y meses. ¿Cuál de todas las leyes, además de esa que se fueron sancionando, le generó como más satisfacción en el reconocimiento de los derechos humanos? O si hay algunas que esperan. Gracias. Sí, la primera pregunta era, que me habías hecho, la primera... Sobre si es necesario que estén en los códigos procesales. Ah, bueno, sí, yo creo que sí. Es sobreabundante pero necesario. Porque así como el artículo 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, uno los ve y son sobreabundantes, pero lo que han hecho es resignificar todo el derecho civil y comercial. Porque han puesto el derecho civil y comercial dentro de la esfera de nuestro paradigma, que es el Estado constitucional y convencional de derecho. Entonces, que los jueces poner en una ley de tono procesal las características que surgen del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno. Primero, la existencia, que existe. Segundo, cuáles son sus características. Y tercero, que lo tiene que hacer a pedido de parte de oficio. Me parece que sería un gran logro desde un punto de vista cultural judicial. Porque ya no podría discutirse algo que no se discute, pero que a veces se discute. Porque la ley tiene un significante muy importante en la construcción de la normatividad y en el orden simbólico. No por nada está ese famoso escrito de Kafka ante la ley, ¿no? Ese guardián el que pasa la entrada y está en la ley tiene una subjetividad distinta al que no. Y es difícil poder elegir la segunda, es difícil poder elegir alguna ley, pero yo la viví a matrimonio igualitario de una forma muy particular, con mucha emoción, primero porque la milité desde la nada. La primera vez que hubo una reunión para pensar sobre una ley
ni siquiera se hablaba de matrimonio igualitario. Fuimos convocados varios juristas y yo llegué y estaba María Rachid solita, había otro abogado y estaba yo. Era un departamentito en la calle Callao y Sarmiento, y muy chiquitito, y éramos nosotros nada más. Y también me pasó con Vilma Ibarra, que cuando en la primera vuelta de esto, un día estábamos en el despacho, habíamos llamado, se había convocado a una reunión conjunta de comisiones. Justo ese día Cristina había convocado a varios, porque había generado ciertas relaciones de empatía con el Vaticano, entonces estaba vacía y bajamos con Vilma y dijimos, bueno, será para el futuro, será para nuestros hijos. Y después a los 6, 7 meses tomó una envergadura que no queríamos que había tomado. Esa es una de las leyes. Y la que viene es la que yo aspiro que salga, es una ley razonable de ampliación de la despenalización del aborto voluntario. Razonable. Razonable. Yo tengo una postura ya tomada, fue mi tesis doctoral a los 30 años. Y yo siempre aposté por el modelo alemán, que después con ciertas características también tomó Uruguay y tomó España, del asesoramiento previo estatal o consejería. Ampliar la causal 3 meses basada en la libertad de intimidad o autonomía, intimidad o biografía de la persona gestante, ya no de mujer, de la persona gestante. Porque por la identidad de género no solamente puede estar en esa situación una mujer, sino una persona gestante. Por identidad de género puede autopercibirse varón y estar en una situación de gestación. Pero sí con un asesoramiento previo, en donde el Estado escuche a la persona gestante en crisis, escuche sus razones, le dé una serie de posibilidades de continuar con el embarazo, y si aún, a pesar de esa intervención estatal y estas posibilidades, en última instancia resuelve interrumpir el embarazo, que lo puede hacer. Esa es mi posición, y creo que por ahí va a ir un poco ahora, con objeción de conciencia. Yo no tengo miedo a la objeción de conciencia institucional privada, al contrario, ¿para qué? Obviamente con un sistema de derivación racional, obligatorio, de derivación a otro centro, pero con objeción de conciencia, individual obviamente, objeción de conciencia regulada con anterioridad, bajo sistema de confidencialidad. Esa es la ley que estoy esperando, que otra vez nos salió por 4 o 5 votos, y por falta de militancia en la Cámara de Senadores, porque la aflojaron mucho, muchos sectores aflojaron mucho. Pero bueno, supuestamente se va a discutir, no sé si este es el mejor o el peor momento. Es muy loco el tema este de la pandemia, porque a veces la oposición se agarra de la situación de pandemia, que es algo raro, que es inédito, que como para decir no se puede hacer absolutamente nada. Y me parece que una posición positiva en términos de los derechos es tratar de hacer frente a la pandemia con lo que se pueda, aprendiendo, y tratar también, a la par de mejorar los derechos en términos normativos, porque también hay una gran confusión entre normatividad y después implementación. Uno puede hacer grandes cambios normativos y después implementarlos en otro momento, pero los cambios normativos los hizo. Entonces hay como una gran confusión entre lo que es la normatividad y después sería la dimensión normativa y la dimensión sociológica. Entonces como que la pandemia ha parado todo y no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, me parece que quizás la discusión sea cuándo lo implemento, pero la posibilidad de cambios normativos, la pandemia no los puede frenar, no los puede soslayar. Pero eso es lo que estoy esperando que llegue en algún momento. Muchas gracias. Yo usufructo el lugar del doctor Pose, soy Lourdes Bascari, también docente de la cátedra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Volviendo al tema de control de constitucionalidad, control de convencionalidad, la relación en general de la tradición jurídica argentina con el derecho internacional.
¿cuál es tu lectura o cuán saldada está esa relación tan tradicional después del asunto Fontevecchia? Mirá, que quedó saldada porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Fontevecchia II, que fue la audiencia que fue dictado después de la audiencia de revisión de sentencia, le dejó abierto un par de puertas. Primero le dio una lección a la Corte Suprema de Justicia sobre cómo funciona el derecho internacional de los derechos humanos, y le dejó abierta una puerta que fue decirle, bueno, mirá, yo cuando te digo que tengas que cumplir en este punto de la sentencia del caso Fontevecchia y de Amico versus Argentina, no era el único camino que deje sin efecto la sentencia dictada en sede civil, sino que, bueno, hay otras alternativas, que hay otros estados que la han llevado adelante, como por ejemplo hacer una anotación marginal. Y después la Corte Suprema de Justicia, con una resolución, cumplió el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo cual parece que ha quedado saldado en términos de que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino se tienen que cumplir, aunque esto implique que exista en esa causa una prevalencia de la Convención Americana por sobre la Constitución argentina, que es la jurisprudencia que venía desarrollando la Corte en el caso Expósito, en el caso Delgado, y en el caso Mohamed. En el caso Mohamed también. Entonces parecería que ha quedado saldado. Y que aquello que había acontecido por primera vez en la historia desde el 94 a la fecha, que es la tesis de la prevalencia a priorística, jerárquica de la Constitución sobre los tratados, esto que siempre la Constitución le va a ganar a los instrumentos internacionales del 75-22, que había sido siempre minoritaria, había adquirido por primera vez en la historia una mayoría, en el caso Fontevecchia, en realidad es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre oficio, que lo conocemos todos como el caso Fontevecchia. Parece que ahora, después de esta resolución dictada en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la supervisión, y después del caso Batalla con respecto al caso Muña, me parece que estamos volviendo a lo que había sido la jurisprudencia construida con muchas idas y vueltas hasta ese momento, en términos de que ambas fuentes están en equilibrio, son complementarias y que uno elige la fuente que sea más pro persona. Ahora, en la doctrina constitucional sigue habiendo una gran prevalencia conservadora en términos de que el derecho internacional de los derechos humanos, que emana del 75-22 o que entra por el 75-22, en base a no derogar artículo alguno en la primera parte, el artículo 27 de la Constitución, está sometida a la Constitución. Es una gran mayoría. Y representada, o estuvo representada por el constitucionalista de la Corte, que es Horacio Rosati. Ustedes tienen la oportunidad de ver un artículo que publicó en la revista de Derecho Público de Rubinsal Culzoni el año pasado, ¿sí? 2019, son los 25 años de la reforma, creo que están, había 1 o 2, creo que está en el tomo 2, él de ahí desarrolla un artículo donde habla del margen de apreciación nacional y el margen de apreciación local. Y el margen de apreciación nacional es un concepto construido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se contrapone al concepto que ha construido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el concepto de la fuerza normativa convencional. Y el mejor ejemplo, entre muchos, lo vemos en Atala Rifo versus Chile, cuando Chile le dijo, yo tengo un margen de apreciación porque culturalmente, en la media cultural chilena, y una mujer que era hetero, que se volvió lesbiana, no puede tener tenencia de sus hijas, ni puede seguir siendo juez. La Corte Interamericana dijo, me importa un rábano tu margen de apreciación. Acá hay una clara violación de derechos sobre la base de la no discriminación por orientación sexual, que la crea como categoría interdictoria y la tenés que aplicar. Y en segundo lugar, que el margen de apreciación nacional es una categoría que aplica al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no los estados. No es que el estado dice, mirá, yo tengo una sentencia de un tribunal de derechos humanos y mi margen es si la aplico o no la aplico. Es el Tribunal Europeo que dice, bueno, cuando exista algún tema donde no existe una media cultural europea sobre tutela de los derechos y exista discusión, bueno, yo le dejo a un estado la posibilidad
de tomar una u otra decisión. Le dejo la posibilidad de poner o no poner crucifijos en las escuelas públicas, porque como no hay una media cultural europea en términos de que eso viole la libertad de conciencia y la libertad religiosa, dejo que cada... Pero es el Tribunal Europeo, no el Estado, que dice... Pero desde el punto de vista doctrinario no está saldado, es una discusión. Y la gran parte del derecho constitucional argentino sigue insistiendo con esta lógica de que los derechos humanos que provienen de los instrumentos del 75-22 están siempre, bajo cualquier condición, por debajo de la Constitución argentina. Lo que es también una irracionalidad, porque el 75-22, primer párrafo, ya dice esto. Entonces, ¿para qué dijo todo lo demás para volver a decir lo mismo? Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Mi nombre es Pedro Roldán Vázquez, soy profesor también de la cátedra. ¿Cómo no, Pedro? Adelante. ¿Cómo está? Mira, hace muchos años, cuando empezamos a enseñar derechos humanos, le preguntábamos a la gente al principio de la clase, levanten la mano los que piensen que la Constitución está por encima de los tratados y levanten la mano los que piensen que en valor normativo predominante están los tratados por encima de la Constitución. Bueno, al principio nos levantaban la mano todo el curso diciendo la Constitución está por encima, es la ley suprema, etcétera, etcétera. Y nosotros sobre eso trabajábamos con el derecho de los tratados y la Convención sobre Derecho de los Tratados. Y explicábamos cómo no se puede negar hacia afuera con base en una cuestión interna. Por ejemplo, no puede un socio de un negocio decir, me peleé con la mujer, no voy a poner la plata que me comprometí con vos a poner para el negocio, por ejemplo. Que es lo que de alguna manera los tratados internacionales nosotros resignamos soberanía. ¿Qué es lo que piensas sobre este punto? Porque te he escuchado muy bien tratar estas cuestiones y manejar estas teorías. Ahora, ¿significa volver al dualismo que pensar o siquiera frente a la proyección de los derechos humanos y la claridad que tiene hoy, significa volver al dualismo, hacer prevalecer o sostener la prevalencia de la Constitución absolutamente sobre los tratados de derechos humanos? ¿Es compatible esa idea con el principio pro persona? Esa pregunta te quería hacer y te agradezco. No, mira, por favor, yo no sé si es volver al dualismo, lo que sí es totalmente incompatible con el pro persona. Es decir, cualquier jerarquía fija y previa a los derechos, cualquier escala que esté fijada a priori y que te determine una jerarquía a priori de los derechos, para mí es contrario al principio pro persona. Porque justamente el pro persona lo que te posibilita es la dinámica también contextual de ver en base a la argumentación, que no quiere decir que el resultado después sea perfecto, porque lo que hacemos nosotros dista de lo que hacen las ciencias duras. Las ciencias duras sí tienen un cálculo más exacto, porque si no hiciste el cálculo, el puente se te cayó, el edificio se te vino abajo, no lo puedes construir. Nosotros es una construcción cultural discursiva que hacemos, y que se está sostenida, nuestros cimientos es la argumentación. La argumentación y el vínculo entre argumentación y el contexto de aplicación, ¿no? Más que eso. Pero me parece que es decir, que siempre la Constitución le gana a los tratados, o que los tratados siempre le van a ganar a la Constitución, es contrario al pro persona. Correcto. Que lo vemos en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y como decía Vidar Campos, en la introducción del 33, como principio vector. Entonces, me parece que hay como una gran contradicción en esto de, primero, de pensar que el artículo 27, pensado en 1853 para tratados de paz y comercio, soslayando el ex 102, actual 118, donde invitamos al derecho de gente, porque digamos, nuestra tradición de que la Constitución comparta su supremacía con un derecho distinto al derecho nacional viene de 1853. Y eso parece que pasa de largo. El ex artículo 102 fue sancionado por unanimidad en 1853, no tuvo ningún problema, ninguna discusión, a diferencia de lo que pasó con el artículo 2. Y desde 1853, y esto lo explica muy bien Alberdi en El crimen de la guerra, años después,
nosotros la Constitución lo que hace es invitar al derecho de gente y decir, mire, para los crímenes o delitos ordinarios se aplica la territorialidad, para el derecho de gente yo ya aplico la extraterritorialidad. Con lo cual generó ya un diálogo entre dos fuentes, que ese derecho de gente evolucionó y hoy es el derecho a los derechos humanos. Pero nuestra Constitución desde 1853 hizo esto. Y cuando habló de los tratados que tenían que cumplir con los principios de derecho público, hablaba de tratados de paz y de comercio. Ahora mirá, pero vos tenés que hacer una interpretación dinámica, porque claro, vos tendrías que pensar tratados con potencias extranjeras en términos actuales. Bueno, y vos también le contesto, tenés que pensar la Constitución en términos actuales. Entonces, ¿dónde están los principios de derecho público en la Constitución? En la Constitución, los tratados que tienen jerarquía constitucional. Entonces, la lógica es que cuando vos ratifiques un tratado, ese tratado cumpla con los principios de la Constitución y con los principios de los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional. Entonces, pero muchos siguen afincando en el 27 y en ese no deroga el artículo alguno en la primera parte, que fue incorporado a último momento por presión de ADEPA, porque tenían terror que el derecho de réplica les comiera la libertad de expresión, que en esa época estaba significada por el papel. Yo cuando le cuento esto a los alumnos, me miran porque creen que los estoy cargando. En 1994, la principal, la tecnología que le daba sentido a la libertad de expresión era el diario, porque se discutía si la radio y la televisión estaban dentro del concepto de libertad de expresión. Y entonces ADEPA presionó, porque tenían miedo que el derecho de réplica, que tuviesen que publicar el diario de noticias y el diario de las réplicas, y para darle una satisfacción de que si la réplica le ganaba la libertad de expresión, no lo eliminaba, pusieron esa frase, y sobre esa frase se han agarrado para querer desvirtuar el concepto. Si uno revisa, ¿no? Desde Elisa Carrió, Juan Pablo Cafiero, Zaffaroni, me acuerdo otros que convencionales constituyentes, de Bedia, Enrique de Bedia, bueno, son todos los convencionales constituyentes dicen, nosotros estamos trayendo a los derechos humanos para enriquecer nuestro sistema, para dar una respuesta política y simbólica de nunca más a lo que fue nuestra historia, y no para someterlo a la Constitución. Pero, gracias, muchas gracias. No, por favor. Yo tengo una pregunta, Bueno, doctor. Andrés. Sí, dale. Si me permite, doctor Pose. Andrés, volviendo a lo que decías sobre esta... ¿Quién es la que está por preguntar? No, Pregunta Yanina. para que lo dejemos descansar después al doctor. Sí, Yanina, sí, es una Yanina, pregunta pregunte cortita y nomás. que lo saco un poco de todo esto. Volviendo a lo que decías de Sí. la imposibilidad del cumplimiento, ¿no? Del control difuso y a las varias razones a que se debe, dijiste que hay una falla en las escuelas judiciales. Entonces yo te consulto, digamos, teniendo en cuenta que las escuelas judiciales no en todas las jurisdicciones son obligatorias para los aspirantes a jueces, ¿cómo pensás que se puede suplir esa falla? Te lo pregunto personalmente desde mi lugar, yo trabajo en una escuela judicial y nosotros vemos que lo que más les cuesta es justamente la última materia con la que se reciben, que es control de constitucionalidad. Entonces, esta falla vos, digamos, la atribuís a una cuestión de grado, de posgrado, o por qué falla digamos, el aspirante a juez o el juez en esta materia específica. Mira, yo tengo un diagnóstico y tengo una propuesta de solución. El diagnóstico es porque el paradigma que todavía prevalece en las universidades públicas y privadas argentinas es el de Estado legislativo de derecho, en donde la Constitución no tiene fuerza normativa, es una norma política que está allá a lo lejos, y lo que le da sentido a los derechos es lo que dice el Código. Entonces, se los entrena a los alumnos y a las alumnas en eso. Entonces, la Constitución es algo lejano, no tenés que aplicar todos los días. Entonces hay un problema de formación. ¿Cómo lo solucionás? Muy fácil. Con exámenes periódicos a los jueces y juezas cada 5, 6, 7 años de conocimientos. Pero no para echarlos, para sancionarlos, para perseguirlos, no, para ver cómo están. Entonces vos vas a tener un diagnóstico de ese juez o jueza y mira, ¿le falta esto? Bueno, haga este curso.
que no es ni más ni menos lo que hacen con mi hijo de 15 años ahora en el colegio. Lo evaluaron y le dijeron, mirá, estás muy bien en esto y en estos puntos tenés que reforzar. No lo echaron, no lo expulsaron, le dijeron, tenés que reforzar, tenés que tomar estos cursos. Se lo hicieron hoy. Entonces, ¿por qué no hacer esto con los jueces? ¿Por qué vivir en la ficción de creer que un juez, por el solo hecho de un juez o jueza, de ser un juez o jueza, es un ser omnicomprensivo de todos los fenómenos cambiantes del derecho? Es fácil. Para eso están los consejos de la magistratura, para eso están las escuelas judiciales. Obviamente tratado de una forma amable, no de una forma de te voy a expulsar, bueno, entonces vas a ver cómo vas a cambiar. Es muy sencillo. A ver, no puedo adelantar mucho porque estamos trabajando plenamente, pero cuando uno se interioriza en un diagnóstico profundo de varios institutos de la justicia argentina y ve por qué la justicia no funciona, la justicia federal, porque hay justicias provinciales que funcionan bien, funcionan distinto, tienen otra lógica, vos te das cuenta que lo que hacen falta son retoques. O cuestiones de ingeniería. No necesitas grandes cambios estructurales, sino necesitas cumplir con la Constitución y pequeños toques de ingeniería. Entonces, bueno, ¿cómo solucionas? Es fácil. Con un examen. O llamarlo examen, revisión, como quieras. Verificación de conocimiento. Lo haces cada 5 años. Entrenamiento. A los jueces no les gusta mucho ser evaluados, ¿no? Y bueno, pero ellos te evalúan todos los días. Ellos tienen la capacidad de decidir sobre la vida, la muerte, el honor, el patrimonio de todas las personas. Y lo digo acá delante de 2 jueces. No, bueno, pero el problema nosotros somos asistemáticos. Entonces, los buenos jueces y juezas que existen en nuestro país, y que comparado, yo hace 20 años que doy clases en Europa. Entonces, los mejores jueces de acá son infinitamente superiores a los mejores jueces de allá. Lo que pasa es que allá tienen una media que no tenemos acá. Y son jueces y juezas muy buenos porque son autodidactas, porque se pagan su posgrado, porque hacen, no porque el sistema los haga ser mejores. Entonces después tenés la tómbola, te tocó en el sorteo o vivís en la provincia que tenés a ese juez o jueza, entonces funciona bien, y en otro lado te querés matar. Entonces, para mejorar tiene que mejorar el sistema. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro país? En nuestro país nos pasa esto. Desde cualquiera de nosotros brillamos individualmente, en cualquier actividad, en el deporte, en las ciencias, en el arte. Ahora nos juntamos para hacer algo juntos y tenemos 40% de pobres. Y la mitad de los chicos de 14 años muriéndose de hambre. Ahora se va a jugar al tenis, Peque Sharman, tengo la generación dorada, yo soy el gerente legal de la Confederación Argentina de Básquet, y aparte basquetbolista, juego al básquet, vamos. Entonces, tenemos la generación dorada, bárbara, lo tenemos a Messi, después acá tenemos 40% de pobres. Ese es el problema que tenemos nosotros, es un problema de sistema, ¿no? Nos cuesta mucho integrarnos en el colectivo. Somos terriblemente egoístas, y cuando somos egoístas, tendemos a ser anómicos. Porque el egoísmo te lleva a la anomia, si vos pensás solamente en vos. Pero bueno, es un tema cultural que venimos arrastrando y profundizando. Y lo que es específico es esto, sería algo tan sencillo como esto. Obviamente, yo procuraría que ese adiestramiento, como vos lo llamás, lo haga una inteligencia artificial. Ya. O apostaría a que lo haga en 2 o 3 años una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial débil, no necesito una inteligencia artificial fuerte que todavía no existe ni tenga que desarrollar en una incubadora de laboratorio. Que los conocimientos, que ese examen lo haga en inteligencia artificial. Directamente. Así evitamos el otro problema, que pasen los másteres, que pasen los exámenes. Entonces, mirá, es muy loco porque la Corte Colombiana, la Corte Constitucional de Colombia desarrolló Pretoy, una inteligencia artificial que le está favoreciendo y en términos de eficiencia enorme el control de constitucionalidad. La Corte Interamericana también. Acá el Ministerio Público tiene Prometea, que lo que hoy en las Cortes Suprema de Justicia tarda 1 año, te lo hace en 16 minutos. Son todas inteligencias artificiales de código abierto. Esto, con un convenio con la Corte Colombiana, le saldría a la Corte Suprema de Justicia $200.000.
El fondo anticíclico son 30.000 millones, hoy no sé con el dólar y demás. ¿Por qué no se hace? Porque así somos. Gracias, Andrés, muchas gracias y No, estás por favor. invitado a la Escuela Judicial de Tucumán cuando quieras. Sí, digitalmente, porque algunas de las cosas que Claro, yo venía claro. diciendo, que me tomaban como me tomaban como friki, si yo publiqué un libro el año pasado, en noviembre, se llama Inteligencia Artificial y Derecho. Cuando lo publiqué, todos creyeron que me había convertido en un friki total, escribiendo estas cosas y en el último capítulo hablando sobre Batman y los derechos de la tecnología. Ese libro hoy es un libro costumbrista, es un libro de descripción de lo que está pasando. Ahora, yo hace años que vengo diciendo que las capacitaciones las tenés que hacer digitalmente. Porque vos digitalmente lo tenés a Ferraioli, lo tenés a Alexis, tenés a todo el mundo. Digitalmente me tenés a mí en el mejor espacio, mi casa, con mi aire acondicionado, mi Coca-Cola Light, el gato pasando por abajo, y si yo quiero, comparto pantalla y te hago tic-tic y te bajo toda la información, videos, todo. Y cada uno está en su casa, tomando su café, su té, su mate, fumando, en su ámbito. ¿Qué mejor que eso? Es decir, si hay algo positivo de la pandemia es eso, es que hemos tomado conciencia de los beneficios de la digitalidad. Distinto como decir, mira Andrés, vení porque quiero que vengas y quiero llevarte a pasear y quiero que te comas un asado. Bueno, uno también puede ir, pero 5 horas de clase. Y llegaba y la gente llegaba 1 hora y media, tarde, tenía 1 hora y media tarde, 1 hora de break. De la segunda hora se iba todo el mundo. ¿Para qué? Yo prefiero tener esa gente 1 hora 40, 1 hora y media concentrada, donde les pueda pasar videos de información y al término les mando una serie de links donde ir, que es esas 5 horas que... ¿para qué? Pero bueno, hay que empezar a cambiar la cabeza. Porque vos con esto tenés el mundo a disposición. Y mucho más barato. Es mucho más barato. Ojalá tomemos conciencia de eso. Yo, por lo pronto, no vuelvo a dar clases más de grado, de posgrado, a la Facultad de Derecho. A que a morirme de calor, con un pizarrón, con poca luz, con los alumnos en asientos que son los mismos que yo iba, en los breaks diciéndoles llévense las carteras porque les robaban. Con gente que se venía de La Plata de una clase de 3 horas. Para mí, si algo positivo es esto de la digitalidad, de transformar todo a 0 y 1. Y si esto mismo, imagínense esto mismo, en otro contexto, no lo hubiésemos tenido. Así que espero que aprovechemos de lo malo del COVID, este aspecto positivo. Así que cuando quieran, digitalmente cuando quieran. Daniel, ¿vos lo cerrás la charla? Me parece que se quedó sin conexión. Bueno, pero Andrés, la verdad que si no te haría comer en Tucumán. En Tucumán es un buen asado también. Sí, igual tengo una anécdota, pues yo voy mucho a Tucumán, tengo muchos amigos en Tucumán. Y hace muchos años, yo soy pampeano, asimilado acá, ¿no? Entonces, pero hace muchos años llegué y fuimos a almorzar y trajeron las empanadas, y ya la empanada la corté. Y bueno, sentía las miradas acá, sentía la mirada de toda la mesa acá, que había cometido una herejía. Me dice, no, acá las empanadas no se cortan, se comen directamente. Así que cada vez que voy a Tucumán y me traigo una empanada, no la corto más, o sea, la como directamente. Ya sé que Tucumán no se corta. Y bueno, un gran gusto y Sí. a disposición. Y además nos hay muy vemos en buena cualquier empanada. momento. Esperamos. Sí, señor. Sí, Esperamos. Muchas son gracias. los mejor. Gracias, Hasta pronto. Muchas gracias a vos, al contrario.